Presentado por Anáhuac, Banco Azteca, EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Querétaro, orgullo de México. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Nos encontramos en México y en el mundo en uno de los momentos más complejos de nuestra historia. Un antes y un después. Un desajuste en lo que dábamos por hecho. Una invitación obligada a la reinvención. Reinventarse es una acción recurrente en la vida de las y los líderes. Contagiar de este proceso a quienes lo siguen una vocación necesaria. Por ello, México debe escuchar a sus líderes y tomar de ellos lo mejor. Una visión, un impulso, una guía o una esperanza. Complemento de escucharnos, hablarnos. Es momento de los liderazgos colectivos. Dejar atrás a los individualismos para pasar al debate de las ideas, a la creación de nuevos espacios. Bienvenidos a Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Soy Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos. Comenzamos. La violencia contra las mujeres sigue siendo el gran tema pendiente de la agenda nacional. Ni una más. Eclipsar la conversación por otras igual de lamentables como la inseguridad sería un error. Peor aún, eclipsar los dos temas por asuntos vagos y estériles. Hoy México vive los índices más altos de violencia que tengamos registrados. Fernanda Familiar, Paco Calderón y Joaquín López Dóriga ponen una vez más el dedo en estos temas. México Seguro. No sé si recuerdan la imagen más importante en toda la prensa en México el 9 de marzo del 2020. Es esta imagen que está aquí. Nosotras paramos a un país, un domingo, cientos de mujeres en unas marchas sin precedente. Y algo pasó en el camino, la pandemia, en donde se minimizó la fuerza, se minimizó el impacto y nos dejaron en el olvido. Esto se va a volver a retomar y se va a retomar con más fuerza. Porque ni empresarios, ni políticos, ni partidos políticos, nadie ha afrontado, nadie le ha puesto de frente al presidente de este país el ya basta como nosotras las mujeres. Voy a lanzar un network, una plataforma muy importante creada por mí, por Fernanda Familiar, en donde todas las mujeres de este país, en todos los rincones, van a tener voz. Porque ya basta de que nos maten por nuestro género. Porque lo que le pasa a una, le pasa a la otra. Y lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Y no podemos dejar pasar esta voz que nosotras hemos sembrado. Yo quiero un México libre, quiero un México próspero, quiero un México justo. Para ello se requieren tres cositas. Libre, democracia. Democracia es más que ir y a votar. Democracia implica equilibrio de poderes, implica transparencia, rendición de cuentas, contrapesos, libertad de prensa, respeto por el otro, partidos políticos, participación ciudadana. Próspero, la receta es obvia, economía de mercado. Mercado es más que ir y comprar y vender. Mercado implica libertad de empresa, fin de aranceles, fin de monopolios, fin de estatismo, respetar contratos, globalización. Por último, Estado de Derecho. Eso es lo que se requiere para un México justo. Estado de Derecho implica garantías individuales, debido proceso, acatamiento irrestricto de la ley por parte de las autoridades. El que en México la ley deje de ser optativa tanto para ciudadanos como para los funcionarios. Hoy vivimos un México que nunca imaginamos vivir, nunca. El de las crisis a niveles jamás vistas. Cuando la crisis económica, que ya traíamos desde el 2019, se sumó la crisis de salud, la pandemia. La versión oficial de Hacienda es que la caída de nuestra economía rebasará el año que viene la de 1932, hace casi un siglo, cuando la gran recesión. La de 1995 con Cedillo.
la de 2009, la Mundial de 2009 aquí con Felipe Calderón, que vamos a ver lo que aún no hemos visto. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto, no hemos acabado de ver esta tragedia de miles de muertes por pandemia, de cientos de miles de enfermos, de miles de muertes por la inseguridad. Son los tres ejes del México de este momento: la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de inseguridad que nos han crucificado. ¿Qué hacer? Lo primero, tener el mejor diagnóstico de las crisis para darles el mejor tratamiento. Si no, no hay modo. Pero esto pasa por una alianza de todos los mexicanos, sin exclusiones. Este tiene que ser un México, un solo México en el que quepamos todos los mexicanos y en nosotros prime por encima de la división, de la crispación, del enfrentamiento cotidiano. La grandeza de Querétaro ha sido puesta a prueba durante este 5º año de gobierno. Juntos hemos demostrado una vez más de qué estamos hechos. Vivimos tiempos marcados por el luto y el dolor. Sí, pero también por la resistencia, la generosidad que nos convierten en una sociedad respetuosa, determinada, pujante y unida. Esta pandemia ha amenazado nuestra salud, nuestra convivencia, nuestras vidas. Lo hemos enfrentado con visión: proteger la salud de tu familia y defender la economía de tu hogar. Lo hacemos siguiendo dos principios: máxima anticipación y cero improvisación. Espacio 301. A lo largo de las próximas 4 semanas, todos los lunes de octubre a las 8:30 de la noche, nos encontraremos aquí en Espacio 301. En cada programa escucharemos a miembros de la lista de los 300 líderes más influyentes de México compartir su visión en 6 ejes temáticos: México seguro, México creativo, México justo, México joven, México competitivo y México en el mundo. Cada lunes, cada programa tendrá un sentido distinto en los mensajes. Esta noche, México actual. La próxima semana, sobre los retos y desafíos. Hablaremos de soluciones y reinvención en la tercera entrega. Y finalizaremos con el México del futuro. Agradezco a nuestros patrocinadores que hacen posible esta gran iniciativa. Continuamos. México creativo. 2020 nos tomó a todos desprevenidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? No estábamos preparados. Tenemos que entender lo que pasó para que no vuelva a pasar y presionar a todos para que no vuelva a pasar. Tenemos que aprender que parte de lo que nos pasó porque no se había invertido suficiente en la salud pública, no se había invertido en energías limpias, porque no se había invertido en servicios públicos, en sistemas redistributivos. Tenemos que presionar a que los gobiernos en el mundo se orienten más al uso de energías limpias, se orienten más a la generación de servicios públicos para poder presionar, en casos necesarios, a que la gente tenga mejores condiciones de ingreso, una menor polarización. No aprendimos que la polarización afecta también durante la pandemia. Entonces tenemos que aprender, tenemos que buscar nuevos liderazgos, tenemos que, mientras nosotros, cambiar hábitos, porque hay que cambiar leyes, hay que ver la evolución de la sociedad, y el tercer pie del tripié son nuestros hábitos. Mientras llega la vacuna ya sabemos lo que tenemos que hacer: distancia social, lavar manos, mucha higiene, caretas, etcétera, etcétera, alimentar bien, hacer ejercicio, pero sobre todo pensar colectivamente. Tenemos que ayudar, es un buen momento para ayudar. Nunca en nuestra vida, nunca se nos había presentado una oportunidad mejor para ayudar. Que quede claro. Creo que una de las grandes soluciones que tenemos en nuestro país para el fomento de la creatividad es impulsarla, es valorarla, es fomentarla desde los niveles más básicos de educación. En cualquiera de sus manifestaciones, sean artes plásticas, sea la pintura, la fotografía, la música, el canto.
Con esto nos garantizamos a nosotros mismos como nación tener una formación integral como seres humanos. Mi esperanza es que la sociedad mexicana logre aprender las lecciones que nos ha dejado esta terrible pandemia y que logremos unirnos solidariamente, más allá de cualquier diferencia, que logremos unirnos con respeto y tolerancia hacia los demás. Por mi parte, hoy más que nunca me comprometo mi creatividad artística para contribuir con un pequeño granito de arena a lograr el tan anhelado cambio cualitativo de nuestro México lindo y querido. Espacio 301. Lo que nos lleva años construir puede ser destruido en un instante. Ese no puede ser el destino de nuestra democracia. Todos debemos cuidarla porque es la base de un México estable y justo. México justo. Este año, que pasará a la historia como el año de la pandemia, nos ha puesto enfrente un gran desafío como humanidad en general y particularmente a la nación mexicana. La pandemia nos ha obligado a adaptar nuestra vida cotidiana a estándares de precaución sanitaria y sana distancia que afectan nuestra vida productiva, nuestra convivencia social e incluso nuestras dinámicas familiares. Y los procesos democráticos no son la excepción. Sin embargo, en el Instituto Nacional Electoral tenemos la convicción de que la democracia no puede ni debe ser una víctima más del COVID-19. Todo lo contrario. Cualquier medida o solución que se anteponga frente a la crisis sanitaria debe ser compatible con nuestros valores y principios democráticos. El próximo año, México enfrentará el proceso electoral más grande de su historia. Casi 95 millones de mexicanas y mexicanos seremos convocados a las urnas para votar por una nueva integración de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 1.063 diputaciones en 30 congresos locales y 1.926 ayuntamientos en 30 entidades. Y además, esto será posible aún en medio de las condiciones impuestas por una pandemia de la que aún no tenemos una fecha cierta para su conclusión. Una ciudadanía activa, informada y vigilante del proceso electoral en todas sus etapas, sin duda, fortalecerá nuestra convivencia democrática. Muchas gracias. Hablar de justicia también es hablar de igualdad y de reglas claras. México no es igual para todos. En México sí hay racismo y falta de acceso a oportunidades para todos los mexicanos. Creo que somos un país que aún no supera el racismo. Pareciera que debemos de recordarle a los pueblos originarios que fueron vencidos hace 500 años. Miembros de los pueblos originarios aún tienen dificultades para tener oportunidades laborales, para tener oportunidades culturales, para tener oportunidades políticas. Creo que es momento en que abramos los ojos y veamos que el racismo es un problema serio, que lo hemos visto de manera soterrada, que ahí está y que la pandemia debe brindarnos la oportunidad de reflexionar sobre cómo queremos este país. Creo que es necesario e indispensable revalorar la aportación de los pueblos originarios a la cultura mexicana contemporánea y hacerlos, claro, parte de nosotros, integrarlos a nuestro país, integrarlos a todas las áreas y a todos los ámbitos de nuestro país. En México sigue habiendo corrupción con todas sus letras. México se cansa de tantos verbos sin acción. La idea de un México justo significa erradicar la corrupción en todos sus niveles y en todas sus expresiones, y que los grupos que históricamente han sido olvidados y marginados tengan un acceso a los bienes y servicios esenciales para una vida digna. Es tiempo de trabajar al servicio de las clases medias y populares, pues en ellas radica la fuerza de nuestro país, y de forjar una nueva era en la administración pública que procure el bienestar de todas y todos. En el SAT, actualmente nos guiamos a través del ABC para aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. Estas acciones definen la manera en cómo recaudamos, es decir, que tanto grandes contribuyentes como el resto de quienes también aportan cumplan de acuerdo con sus capacidades de ingreso, que se incorporen a la formalidad sin dar paso ni tregua a la corrupción. Un SAT honesto y comprometido con México,
para la prosperidad de las familias y la seguridad nacional. Aún enfrentamos un reto muy grande. Debemos cuidarnos durante esta pandemia y particularmente desde la trinchera del SAT fomentar una recaudación con conciencia y justicia social. No, pues la libertad es lo más preciado que tenemos, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces porque estamos muy acostumbrados a ella. Soy Jorge Cueto, soy actuario, egresado de la Universidad de Anáhuac, padre de 5 hijos y soy un exconvicto. Prison Art es un proyecto que inició hace 6 años. Yo estuve recluido en el penal de Puente Grande durante 1 año, sujeto a proceso. Al final de este tiempo determinaron que yo era inocente y pude salir. Puente Grande es una cárcel enorme. Ha creado un área de artesanías muy grande que me permitió poder desarrollar el modelo de negocio que hoy en día es Prison Art. Nació con la idea de darles un futuro más esperanzador a los muchachos y muchachas que están recluidos en las cárceles en México. Decidimos inventar un procedimiento que permitiera tatuar el cuero. Obtienen la libertad y Prison Art hace el proceso de reinserción. Estamos trabajando mucho para poder ser agentes de cambio. Espacio 301. En nuestro país, la imagen del empresario en ocasiones es mal vista, señalada con tonos negativos. Y ese mote se ha ganado a pulso por algunos, pero no por todos. Porque hablar de empresarios no solo son la lista de nombres que trascienden en las buenas y en las malas, en los medios de comunicación o en las cenas privadas. Empresarios son miles, millones, generadores de empleos, de capital de desarrollo, de oportunidades y de sueños para muchos más. Las pequeñas y medianas empresas representan en suma la mayor parte del flujo económico que mueve a México. Los emprendedores, la mayor parte de las semillas productivas del mañana. Esta es la lectura que debemos reivindicar cuando hablamos de empresarios, la del trabajo y del esfuerzo diario, de los grandes y de los pequeños, en suma, de todos nosotros. México competitivo. Espero que ustedes y sus familias se encuentren con bien. La pandemia del COVID-19 ha venido acompañada de grandes retos para todos, tanto personales como profesionales. Ha tenido un alto costo humano y un impacto sumamente adverso en grandes sectores de la economía. El caso de la industria cinematográfica no es la excepción. Nuestro negocio, el cine, que opera normalmente los 365 días del año, está enfrentando la peor crisis de su historia. A partir de marzo pasado, cerramos las más de 6.700 salas que operamos en 17 países y permanecieron cerradas por más de 5 meses con todo lo que ello implica. En varios países, incluyendo México, hemos iniciado ya la reactivación de la industria, con estrictos protocolos de seguridad sanitaria, pero tendremos aún meses muy difíciles por delante, en lo que el público gradualmente recupera la confianza de salir de casa y regresar a las salas. Situaciones como esta son las que nos permiten ver de qué estamos hechos y valorar el liderazgo, compromiso, determinación y entrega de nuestros directores y colaboradores. Concluyo con los 4 atributos que más requerimos en esta compleja coyuntura: resiliencia, adaptabilidad, responsabilidad y solidaridad. Que Espacio 301 sea una gran oportunidad de aprender, de compartir experiencias que nos enriquezcan a todos. Hoy es momento de demostrar nuestro liderazgo. México lo necesita. 2020 ha sido un año muy retador, que nos ha planteado la necesidad de hacer las cosas de forma distinta y seguir impulsando el desarrollo de México. Les quiero compartir cómo hemos vivido este desafío en Mondelez México. Nuestra clave ha sido reinventarnos y cuidar en todo momento de nuestra gente. Establecimos en tiempo récord un esquema de trabajo remoto e implementamos los más estrictos protocolos de salud y seguridad con nuestros equipos operativos. En estos meses hemos refrendado nuestra apuesta por garantizar que nuestros productos lleguen a los consumidores de todo el país a través de diferentes canales de ventas. Liderar en un escenario complejo ha implicado también estar donde el consumidor está. Es así que en estos meses buscamos acercarnos a nuestros consumidores y ofrecerles espacios de conexión con sus seres queridos. Un ejemplo es la campaña Philly en Casa, de Queso Filadelfia, en la que generamos recetas y tips de cocina para realizar en familia o en pareja, con un alcance de casi 5 millones de personas. Hoy más que nunca estamos convencidos de que Mondelez se escribe con M de México
y nos da mucho orgullo seguir impulsando en momentos donde más se necesita en el país. Hola, gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes el rol que jugamos los líderes en las decisiones y las acciones que tenemos que tomar. La única forma de hacer las cosas diferente es cuando tenemos libertad de acción. Si estamos encadenados, si estamos sobreregulados, si estamos impedidos para actuar, no podemos innovar. Entonces, este es el círculo virtuoso de la innovación. Una decisión, no sabemos si va a ser buena o va a ser mala, pero viendo los resultados, decidimos si mantenemos esas decisiones y construimos en ellas, son buenas, o cancelamos esa decisión y nos vamos por otro camino. Este es el rol fundamental del liderazgo. Analizar, censar, sentir el entorno. Y luego, si la decisión es buena, pues entonces el líder genera confianza y prestigio y puede incrementar su equipo. Pero cuando las decisiones del líder no resultan, la gente del equipo dice, hey, ¿qué? ¿Nos vamos a desbarrancar en la siguiente decisión o qué? Entonces, esto de ser líder no es fácil. Gracias por su atención y espero vernos pronto. Con la llegada del COVID-19 en México y el mundo, estamos viviendo una situación inédita, con un nivel de incertidumbre y disrupciones sin precedentes. De un momento al otro, nuestros planes y prioridades dieron un giro de 180 grados. Las empresas hemos tenido que reinventar procesos y encontrar nuevas formas de operar en todos sentidos. El COVID puede aumentar brechas y borrar décadas de progreso en el combate a la pobreza, el rezago educativo, la desigualdad de género, entre muchos otros temas, si no actuamos ahora. Abordar estos retos requiere respuestas ágiles y creativas en el corto plazo y una reflexión de fondo sobre cómo reinventamos y reimaginamos la economía del futuro. El sector público, el sector privado y la sociedad civil debemos unir esfuerzos para reconstruir la actividad productiva, apoyar a los sectores más afectados a salir adelante lo más pronto posible y a rediseñar de forma conjunta un México más competitivo, fuerte, moderno, innovador e incluyente. Necesitamos construir procesos más robustos para manejar riesgos, instituciones más fuertes, sistemas de salud más sólidos y transparentes, empresas más responsables, en fin, un andamiaje que nos permita ser más resilientes y creativos hacia el futuro. Pero para ello se requiere liderazgo. Nosotros estamos listos y abiertos para apoyar y continuar siendo un motor de prosperidad y progreso para México. Muchísimas gracias. Nos anticipamos a los acontecimientos gracias a corridas y datos y conocimiento científico, pero sobre todo escuchándote a ti. Fuimos de los primeros estados en reconvertir, adecuar nuestros hospitales para mantener la capacidad hospitalaria y darte tranquilidad. Escucha esto. Hasta el día de hoy, en Querétaro se ha brindado atención hospitalaria de calidad hasta el último ciudadano que lo ha requerido, sin excepción. Cuidamos a quien nos cuida. Adquirimos equipo especial de protección personal suficiente y oportuno para nuestro personal de salud. Les brindamos apoyo de hospedaje, alimentación, transporte. Se realizaron operativos y se instalaron filtros sanitarios en las fronteras con otros estados para cuidarte. Espacio 301. Las siguientes intervenciones son muy pertinentes en el contexto actual. El doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pertinentes ante un panorama geopolítico y económico complejo que atiende un puntual análisis de actuar de dos potencias, China y los Estados Unidos, que en unas semanas tendrán sus elecciones presidenciales. México se encuentra integrado gracias al TEMEC, a la región más competitiva del mundo, y debemos leer y marcar la visión macroeconómica que nos lleva a tomar ventajas y mayores efectos positivos para una reactivación. México en el mundo. Hola, me da mucho gusto saludarlos.
La semana pasada enviamos al Congreso de la Unión el paquete económico para el año 2021, que entre otras cosas contempla el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año fiscal. Difícilmente podríamos haber pensado en una situación más retadora para preparar un paquete económico, un presupuesto, una ley de ingresos como la que vivimos actualmente. Es un hecho absolutamente inédito que el mundo enfrente a la crisis sanitaria más dura desde 1918 y a la crisis económica más compleja desde 1932. Pero si bien nosotros no escogimos las circunstancias en las que mandamos el paquete, sí somos claramente responsables de la respuesta que damos a ella. Y estamos siendo muy cuidadosos y de la mano de los empresarios, de la sociedad, los distintos sectores económicos, de asegurarnos que tenemos una respuesta adecuada a este reto. Nosotros hemos preparado un presupuesto que refleja la convicción de esta administración y de la Secretaría de Hacienda a mi cargo, de que se puede ser responsable fiscalmente y responsable en el sector macroeconómico, al mismo tiempo que se tiene una vocación social. Muchas gracias. El mundo ha cambiado, la globalización nos transformó, abrió las fronteras, comunicó mejor y más rápido a los seres humanos. La pandemia, por su parte, nos enfrentó a los límites y la fragilidad de nuestras sociedades. En el centro del debate se encuentra el funcionamiento de la economía de mercado y, de manera destacada, el papel del sector privado. Pasamos por una de las crisis económicas y de salud más profundas de nuestra historia. Estoy seguro de que saldremos fortalecidos, pero para ello necesitamos líderes creativos, innovadores, responsables y con una profunda y real visión social. En México tenemos empresarios ejemplares, desde los muy pequeños, que con grandes limitaciones y obstáculos emprenden y generan actividad económica diaria, hasta los muy grandes, que con sus cadenas de valor ofrecen productos y servicios cada vez más competitivos. Pero cumplir con este círculo virtuoso ya no es suficiente. La empresa debe tener hoy una clara dimensión social y ganarse la confianza de la gente todos los días y contribuir a sus comunidades. A pesar de las crisis sanitaria y económica que hoy viven México y el mundo, estamos optimistas acerca del futuro porque consideramos que pronto la economía global iniciará un nuevo ciclo de expansión y crecimiento económico. También estamos optimistas acerca de México, principalmente por el nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, que permitirá impulsar y profundizar la integración regional de México dentro del bloque de América del Norte, y esto propiciará un ciclo de crecimiento sostenido para los próximos 20 años. En la nueva economía veremos menos globalización y más regionalización. Por ello, el bloque de América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, son hoy el mejor lugar para invertir en el mundo. En Biopapel, consideramos que este es el mejor momento para invertir. Por ello, próximamente iniciaremos la construcción de 2 modernas plantas industriales con un enfoque dentro de la economía circular. De igual manera, continuaremos con nuestros planes de expansión y crecimiento en Estados Unidos, donde ya operamos 5 modernas plantas industriales. ¿Tiempos difíciles? Sí. Tiempos de oportunidades también, pero son tiempos de decisiones, son tiempos de innovación, son tiempos de creatividad. Gracias, amigos. México es de los jóvenes. En muchos capítulos de nuestra historia los hemos ignorado, callado, inclusive utilizado. El temor de una juventud unida ha sido una sombra de gobiernos que deseaban evitar. Para construir un México de los jóvenes debemos tomarlos en cuenta, darles el poder de ejercer su acción. La renovación de los liderazgos será en las próximas décadas una historia que aún no se escribe con claridad. México joven. Peladas y pelafustanes de los líderes, los 300 líderes mexicanos, primero que nada, pues muchísimas gracias por ser reconocido. Sé que estamos viviendo un momento complicado y sombrío, ¿no? En donde las prioridades que teníamos en la vida han cambiado de forma radical, ¿no? Por esta pandemia y yo creo, ¿no? Que también son momentos en donde nuestras ideas y lo que pensamos y lo que creemos es importante
que lo hagamos saber, ¿no? Daría la impresión de que esta pandemia nos está separando y yo hago todo lo contrario. Necesitamos acercar voluntades, estar mucho más cercanos. El otro punto es ser conscientes de nuestra felicidad, porque daría la impresión que en estos momentos el pasarla bien, el sentirse feliz, el tener éxito en la vida particular o en la vida laboral parece que es un pecado capital. O sea, hoy nadie se puede sentir feliz por la situación que estamos viviendo. Yo creo que hay que ser muy conscientes de nuestra felicidad. Concluyo con el tema del trabajo en equipo. En estos momentos y en momentos generosos y buenos, la trascendencia siempre será en colectivo. Por más que en esta lista haya líderes fantásticos, está clarísimo que no trascendemos. Nadie puede trascender si no es a través del colectivo. Saludos. Quiero compartirles como obispo mexicano cuáles son los principales desafíos que veo para nuestro país. Yo considero 3 muy importantes. Primero, la atención a los más pobres. México es un país desigual con un gran número de pobres. En segundo lugar, el acompañar a los migrantes. México es un país de migrantes, pero también es un paso de personas que van de Centroamérica a los Estados Unidos. Y en tercer lugar, la atención a los más jóvenes. Este último desafío lo tenemos que compartir, porque el futuro inmediato de nuestro país depende de los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser incluidos en el desarrollo de nuestro país. Deben tener las oportunidades de crecer y de desarrollarse. Y sobre todo, tienen que encontrar entre nosotros un ambiente de amor y de comprensión. México será más grande si los jóvenes también son grandes. Hola, soy Jorge Ferráez. Hace años, cuando Raúl y yo lanzamos la revista Líderes Mexicanos, nuestra intención era acercarnos a los líderes, para conocerlos, para preguntarles sobre cuál era la receta para ser exitosos, para que nos contaran sus historias y en ellas poder descubrir cuáles eran los pasos que habían seguido, los fracasos que habían tenido, los éxitos, las decisiones que se habían tomado. Y toda esta colección de historias durante casi 30 años ha sido un verdadero tesoro que hemos tenido en estas ediciones. Con el paso del tiempo, con tantas entrevistas y con tantas charlas y reflexiones entre ellos, los invitamos a que convivieran y que pudieran relacionarse e intercambiar ideas entre ellos. Me acuerdo muy bien que en la crisis de 1995 les fuimos a preguntar a muchos líderes cuáles eran sus ideas de cómo México podía salir adelante, salir de la crisis. Ideas que todavía hoy muchas están en boga. Sin embargo, hay que comprender que los líderes son los que mayormente escriben la historia. A través de sus éxitos, a través de sus ideas, de las transformaciones que hacen, de las propuestas que hacen. La historia de las sociedades se va escribiendo. Con el paso del tiempo, los líderes también van cambiando, se van transformando. Unos van surgiendo, otros se van apagando. Y muchos van transformando las cosas de manera que la historia se sigue escribiendo. Eso es precisamente lo que nos dio la idea de hacer la lista de los 300. Queríamos hacer una lista que retratara quiénes eran los líderes más influyentes en un cierto momento, en un año. Dividimos la lista en categorías, las diferentes categorías que son importantes para la vida del país, la iniciativa privada, los empresarios, el gobierno, los políticos que son elegidos, los poderes de la Unión, la ciencia, las artes, los deportes, los filósofos, en fin, todos los que de alguna manera conforman la realidad de un país. Y la idea era enlistarlos para comprender cuáles eran sus visiones, qué es en lo que estaban trabajando, cuáles eran sus aportaciones de ese momento, y con esto descubrir y tener una mejor idea de hacia dónde estaba el país siendo llevado por sus líderes. Desde luego, en la lista de los 300 no están todos los líderes, pero sí son líderes todos los que están. Y esto hace que nuestra visión de la lista quiera ser un retrato, una fotografía de un momento dado de la historia de México. Este año, con nuestra iniciativa Espacio 301, también queremos incluirte a ti, a ese líder que quiere ser líder y que además tiene mucho que aportar
y tiene mucho que decir. Así que, bienvenidos a este primer segmento de Espacio 301. Soy Jorge Ferráez otra vez y espero verlos cada lunes de octubre en esta sesión. Este año, la portada de nuestra edición Los 300 líderes más influyentes del país es una escultura en bronce llamada En el transcurso de la mañana, del maestro Jorge Marín, quien con más de 30 años de trayectoria es uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México. A lo largo de su carrera, su labor artística ha sido multifacética, lo que le ha permitido abarcar distintas disciplinas y trabajar con diversos materiales. Sin embargo, su búsqueda plástica lo llevó al bronce, y desde entonces lo hizo su signo distintivo. Dado su proceso, este material posibilita dar a los detalles anatómicos y a las texturas la perfección de la materia viva. Así, con sus bronces, ha incursionado en diferentes dimensiones escultóricas, que van desde la miniatura hasta la escultura monumental, formato que ha exhibido tanto en México como en el extranjero, apoderándose del espacio público, generando un diálogo inédito entre la obra de arte y el espectador, que lo mismo se hace parte de la monumentalidad de un par de alas que cómplice de los personajes fantásticos que transforman los espacios públicos. Gracias, Jorge Marín, por ser parte de este proyecto. Juntos entrenamos acompañando tu cansancio e incertidumbre en una plataforma de comunicación integral compuesta por psicólogos, médicos, abogados, químicos, personal de seguridad, atención ciudadana, protección civil, camilleros, entre otros. Tú estás ahí aportando tus ideas, ayudando a tu vecino comprando en la tienda de la esquina, levantando la cortina de tu negocio todos los días y sensibilizando al que no quiere ver. Somos conscientes del dolor y el sufrimiento y el sacrificio que implica para miles de queretanas y queretanos perder su fuente de ingreso. No los dejamos solos. Con toda la capacidad del Estado, atendimos y apoyamos a las personas más vulnerables. Dimos paso a la reactivación cauta, gradual y ordenada de las actividades económicas. Espacio 301. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, es un empresario comprometido con la articulación de voluntades para el bien común, las de los empresarios. Voluntades que son sinónimo de compromiso y el compromiso que son sinónimos de acciones. México Creativo. Este 2020 nos ha mostrado que los grandes líderes mexicanos son todos aquellos que con su ejemplo diario nos recuerdan la grandeza de nuestro país y de su gente. Médicos, maestros y estudiantes, trabajadores y empresarios que se adaptaron a las circunstancias y nos mostraron con entusiasmo, esfuerzo y valentía que lo más valioso de México es su gente. Todos ellos nos han inspirado y enseñado que, unidos y trabajando en armonía, somos mucho más fuertes. Los liderazgos mexicanos que vimos este año harán historia por su resiliencia y su creatividad. Esas virtudes los distinguen en los días por venir. Hoy más que nunca, México necesita de un lugar hacia donde mirar, y ese lugar está en el futuro, en la innovación y la excelencia. Los mexicanos debemos mostrar que aún en la adversidad, una mejor realidad siempre es posible. Seguimos trabajando por un país más democrático, más libre, más seguro y más próspero. Sigamos construyendo juntos el mejor México que podamos imaginar, donde todos tengamos las condiciones para desarrollar al máximo nuestro potencial. Sigamos juntos adelante. Desafortunadamente, no todos los empresarios tienen ese compromiso con visión colectiva, más allá de sus propios intereses. Regiones del país como Nuevo León siguen siendo un espectro difícil de entender, de una mentalidad empresarial aislada, añeja y egoísta. En Espacio 301 no tenemos la participación de ni un solo empresario de Monterrey. De los 5 que invitamos, denegaron formar parte de esta iniciativa. Espacio 301.
Todos debemos ser vigilantes de la justicia cotidiana. No solo las autoridades, nosotros debemos ejercer la honestidad ciudadana. En las acciones individuales también se combate la impunidad y la corrupción. Denunciar el maltrato a las mujeres, quedarnos callados, nos hace cómplices. México justo. Los efectos de la pandemia han sido generalizados y sus estragos más drásticos serán sentir en los segmentos de la población más desprotegidos. La recesión pandémica tendrá efectos negativos sobre los niveles de pobreza y será especialmente regresiva en términos de ingresos. El parálisis por el gran confinamiento causó un aumento sin precedente en el desempleo. En particular, los empleos menos remunerados y del sector informal han sido los más afectados. La recuperación de estos empleos será larga y difícil debido a que dependen directa o indirectamente de las empresas que cerraron para siempre y de aquellas que tardarán algún tiempo en reponerse. La creación de empleo bien remunerado proviene en buena medida de la mejora en la productividad, la competitividad de la empresa y del ambiente de negocios. Entre más empresas se creen y prosperen, más grande será la oferta de empleo y mayores las oportunidades de tener mejores salarios. Dado que el apoyo gubernamental es limitado, es necesario un llamado a la sociedad civil y al gobierno para identificar puntos de acuerdo y desarrollar una coordinación efectiva para alcanzar objetivos comunes. Hay que potencializar la inversión, la creación de empleos y las empresas. No olvidemos que detrás de cada salario se encuentra una familia que lo requiere para sobrevivir. La democracia no es una utopía, todo lo contrario. La democracia es una construcción común, un ejercicio de exigencia, de participación, crítica y negociación constante. La democracia no deja nunca a todos contentos. Por el contrario, la democracia implica una mayoría que decide y una minoría que debe acatar, pero también un espacio en el que las minorías conservan sus derechos y pueden ser escuchadas. Quizá no supimos transmitir a las nuevas generaciones que la democracia implicaba un continuo sacrificio y una participación constante. La democracia comienza en las juntas vecinales, en las colonias donde vivimos, en nuestra alcaldía y nuestra ciudad. No supimos transmitir que la democracia no termina, sino que comienza el día de la jornada electoral. Todos podemos equivocarnos en nuestros quehaceres cotidianos, pero desde el poder esas equivocaciones pueden tener consecuencias catastróficas. La democracia, con sus contrapesos, con la libertad que críticamente limita los excesos del poder. La democracia nunca es una obra terminada, siempre está en obra negra, en permanente construcción. Por la democracia no llegaremos nunca a la fraternidad universal, ni a la igualdad. No arribaremos a la tierra prometida ni a la sociedad perfecta. Tendremos, eso sí, una sociedad tan libre y tan justa como sea posible. Hola, soy Laura Rojas, diputada federal de Atizapán de Zaragoza. México tiene enormes retos y desafíos en muchos y muy diversos ámbitos, pero hay uno que nos toca a todos como sociedad y del que depende avanzar no solo a mayores niveles de desarrollo, sino a convertirnos en una auténtica sociedad civilizada, respetuosa, libre de prejuicios y de discriminación. Me refiero al reto de construir plena igualdad entre mujeres y hombres, entre niñas y niños, entre todos. En este país todas hemos sufrido algún tipo de violencia. No importa si eres una diputada sexualmente acosada, una joven viajando en el metrobús al lado de un hombre masturbándose o una madre golpeada. Aquí, las violencias, el machismo, la desigualdad salarial y los feminicidios no paran y deben parar. Para cambiar esta realidad todos debemos actuar, pero lo que toca a las y los diputados es legislar y asignar presupuestos para atender necesidades sociales y resolver problemas comunes. Estamos iniciando el tercer año de la actual legislatura y en los 2 años previos hemos avanzado en contra de las violencias, reconociendo en la ley nuevos tipos como la digital, la obstétrica y la política e incrementando las penas por violencia doméstica. Sigamos construyendo un México igualitario. Hola a todo el auditorio de Espacio 301. Me da mucho gusto saludarlos. Para impulsar la recuperación post-pandemia, en Iguay estamos convencidos
de que los negocios tienen que ver más allá de la crisis actual. Deben rediseñar y reinventar su modelo con una visión adaptativa hacia el futuro. En medio de la volatilidad puede ser un poco complicado definir por dónde empezar. Por eso me gustaría compartirles 6 puntos que en EY México consideramos esenciales. 1. Replantear el propósito para impulsar la innovación. El segundo punto es revisar la propuesta de valor y el enfoque al cliente. 3. Flexibilizar el modelo operativo. 4. Trabajar en ecosistemas. El quinto punto es la digitalización y el sexto punto, gestionar las inversiones en diversos horizontes. Esta es una oportunidad para reiniciar y transformar. Hay mucho en juego, pero también hay muchas recompensas para los líderes que se atreven a mirar más allá. Muchas gracias. Espacio 301. Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. En el siguiente bloque sobre México competitivo, Daniel Servitje, presidente de Bimbo, Ricardo Monreal, senador de la República, Guilherme Loureiro, presidente de Walmart México, y Alberto Torrado, presidente de Alsea. México competitivo. Este año nos ha tomado por sorpresa a todos. Como humanidad, no estábamos preparados para hacer frente a una crisis sanitaria global como la que estamos viviendo. Tampoco los gobiernos, las empresas y mucho menos las familias. De manera totalmente inesperada, en cuestión de días tuvimos que adaptar nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra forma de hacer las cosas. Y es momento de mirar hacia adelante y tomar la iniciativa para recuperarnos. Como mexicanos, sabemos que vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre. Hoy, más que nunca, nos necesitamos los unos a los otros. Desde mi punto de vista, refrendar nuestro propósito como empresa debe estar relacionado con crear valor para nuestros clientes y consumidores, invertir en el desarrollo de nuestros colaboradores, tratar de manera justa a nuestros proveedores y apoyar e invertir en las comunidades en donde tenemos presencia sin dejar de cuidar el planeta para las generaciones venideras. Refrendemos nuestro compromiso con México, uniendo esfuerzos, creando juntos las condiciones adecuadas para construir una mejor sociedad. México cuenta y contará siempre con Grupo Bimbo, como desde hace 75 años lo hacemos. Muchas gracias. En estos tiempos en el que sufriremos los estragos de la pandemia COVID-19, México tiene que estar mucho más preparado en todo: tecnología de la información, competitividad, modernización y también cómo podemos estimular y reactivar la economía en nuestro país con programas de infraestructura, con inversión pública y con el establecimiento de políticas de incentivos económicos e incentivos fiscales. Tenemos que producir y tenemos que fortalecer el mercado interno de nuestro país. Y debemos prepararnos con este instrumento internacional, para nosotros el mejor de los últimos tiempos, el TEMEC, que viene a sustituir al TLC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí hay muchos de los retos que tenemos que superar y muchas de las oportunidades que debemos aprovechar. Saludos a todos los líderes mexicanos desde el Senado mexicano y muchas gracias por su invitación a participar. Enhorabuena, México es mucho país. Tenemos que sacar adelante a nuestra nación. La principal lección que nos está dejando la pandemia es la importancia de actuar rápido, de forma ágil y eficiente, para ampliar nuestras capacidades y cumplir con las expectativas de los consumidores. Tenemos un enfoque de largo plazo y creemos que es momento de seguir apostando por México, ya que es precisamente en estos ciclos donde podemos encontrar grandes oportunidades que nos permiten seguir generando empleos y cumplir con nuestra misión de ofrecer precios bajos a nuestros clientes.
Walmart México tiene una trayectoria de ser un negocio resiliente e innovador. Estamos muy orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora, pero reconocemos que aún hay varios retos. Uno de ellos es el crecimiento de e-commerce en nuestro país. Queremos, a través de soluciones creativas, poder contribuir al desarrollo de la industria de e-commerce en el país. Hemos diseñado y estamos implementando un plan para acelerar el crecimiento en este canal. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Sin embargo, el hecho de que exista una oportunidad para poder servir mejor a nuestros clientes nos motiva a seguir innovando y a continuar invirtiendo. Todos compartimos el deseo de vivir en un país con oportunidades de crecimiento para cada mexicano, sin desigualdades, corrupción e impunidad. Los empresarios tenemos una tarea especial. Nuestras inversiones crean empleos y promueven el bienestar de las familias mexicanas. En el sector restaurantero, donde Alsea participa, muchos jóvenes tienen su primer empleo y por primera vez acceden al IMSS y hacen aportaciones al Infonavit. Estamos convencidos de que saldremos adelante, pero no es suficiente. Debemos construir un país con un sólido Estado de Derecho que permite erradicar la corrupción y la evasión fiscal, dos factores que afectan de manera muy importante los ingresos del gobierno y desalientan la inversión. Debemos desalentar la informalidad para aumentar la recaudación y construir una competencia pareja en nuestra economía. De esta forma, crearemos un círculo virtuoso de inversión y creación de empleos formales donde todos ganemos. El México que queremos, con oportunidades y condiciones de equidad y justicia para todos, necesita de todos. A todos nosotros nos toca construirlo. Muchas gracias. Espacio 301. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, decía que había tres elementos fundamentales para el buen avance de nuestro país: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Un México más seguro es posible con un mayor y mejor Estado de Derecho. México seguro. La pandemia nos ha marcado una nueva vida. Yo creo que todo el mundo, a partir de esta gran tragedia mundial, prácticamente tenemos que reinventarnos en la forma de pensar. A mí me obliga a decir que nosotros en México tenemos una oportunidad enorme de concientizarnos, que ahora los empresarios, los líderes, no necesariamente tenemos que tener ese liderazgo en generar riqueza, generar empleos con sentido social, sino también participar activamente en lo social y en lo político. Tenemos que reconstruir este país y sobre todo a la luz de esta nueva crisis, pero también que podría representar una nueva oportunidad. Hay que poner especial atención en seguridad, educación, salud, libertad y democracia y Estado de Derecho. Recordemos, el nuevo México requiere empresarios jóvenes y profesionistas solidarios con su trabajo y sus empresas, pero solidarios también con nuestro país. Este país no es un país rentado por nosotros, es nuestro país y hoy más que nunca tenemos que reconstruirlo. Tenemos que trabajar duro los 120 millones de habitantes que tiene este país para un México mejor. Muchas gracias. Si algo he aprendido en mis años de trayectoria es que el liderazgo no es un concepto que corresponda solo a una persona. Ser líder significa ser la cara visible de un propósito mayor en el que creen, trabajan y dedican su vida a un grupo de personas para abrir caminos donde antes no existían. Precisamente esto es lo que hacemos en Pfizer, generar soluciones para atender enfermedades que no contaban antes con ningún tratamiento. Hoy, después de 170 años, seguimos cumpliendo nuestra misión y nos entusiasma compartirles que de continuar obteniendo resultados favorables, estamos a muy poco tiempo que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 esté disponible. Nuestra meta es que este mismo año comiencen a aplicarse las primeras dosis y que con ello recuperemos la salud, tranquilidad y la cercanía que todos anhelamos, así como la reactivación económica de nuestro país y el mundo.
El COVID-19 nos ha recordado que sin salud no hay desarrollo, crecimiento económico y mucho menos bienestar. Por eso en Pfizer estamos sumamente comprometidos a seguir enfocando nuestro liderazgo con el fin de generar soluciones de salud que nos permitan tener la vida, el país y el mundo que todos anhelamos. Muchas gracias. Desde un primer momento que nos llegaran noticias de la gravedad de la pandemia en China y Europa, la prioridad de BBVA fue proteger a clientes y colaboradores. Tomamos medidas inmediatas para prevenir contagios y decidimos aportar 470 millones de pesos en forma de capital semilla, logrando recaudar 256 millones de pesos con aliados para equipo de protección, paramédicos y enfermeras y también respiradores para salvar vidas en México. Ante la magnitud del reto, unimos fuerzas bajo el paraguas de Juntos por la Salud con otras empresas, fundaciones, instituciones educativas, la sociedad y el Gobierno de México para trabajar de la mano alcanzando más de 1.524 millones de pesos de apoyos al sector salud. Aunque aún no hemos vencido al virus, toca plantearse cómo con las herramientas disponibles y las mejores prácticas internacionales regresamos a nuestra actividad del día a día. Nuestra apuesta por la digitalización nos sitúa en una posición inmejorable para atender las necesidades de nuestros clientes desde la comodidad de su casa, sin desplazamientos y reduciendo los puntos de contacto con nuestros colaboradores en sucursal. En BBVA vamos a seguir apostando decididamente por la tecnología y la digitalización. El incremento de funcionalidades móviles, los pagos digitales y sin contacto como CODI y el uso de biometría serán las principales tendencias. Seguiremos avanzando en beneficio de nuestros clientes, de la sociedad y de la salud pública del país. Este camino nos permitirá construir un México mejor para todos. Les invito a sumarse. Apoyándote a ti como trabajador, impulsando el autoempleo, respaldándote a ti que mantuviste la plantilla de tu empresa o aceleraste la recontratación de tu personal, impulsando tu competitividad, facilitando capacitación, innovación y tecnologías. Contigo, Querétaro no se rinde. Hoy, más que nunca, cobra sentido nuestra lucha permanente por la economía, la salud y la seguridad de este estado. Hoy contamos con herramienta para no rendirnos. El nuevo Querétaro, orgullo de México, se levanta generando piso parejo de oportunidades en las aulas a las que regresarán tus hijos, atendiendo las necesidades de las familias en tu calle, en tu comunidad, barrio y colonia, impulsando la capacidad de emprender como joven. Espacio 301. El lenguaje de los jóvenes es digital. En las redes sociales, los jóvenes han encontrado su potencia para crear, para expresarse, para ejercer su influencia. Desde hace 6 años en FCO llevamos a cabo los Elliott Awards, el reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo. Este año se llevarán a cabo el 22 de octubre de manera digital. Estén pendientes porque hoy más que nunca este binomio, jóvenes y redes sociales, nos demuestra su potencia global. Un ejemplo, Juan Pazurita, 3 veces ganador del Elliott. México Joven. Este espacio que me dan para platicar, yo quiero tomarlo para hablar de un proyecto muy especial a mi corazón que se llama Love Army. En 2017 hubo un sismo que sacudió a México el 19 de septiembre y ese día, a pesar de toda la destrucción, a pesar de la cantidad de daño que generó este desastre natural, México tuvo un despertar muy mágico donde literalmente todos estábamos viendo cómo ayudar. Había gente en las calles levantando escombros, había gente distribuyendo despensas, había movimientos en redes sociales y como parte de este despertar juntamos fuerzas, cada quien con su pequeño granito de arena para hacer una recaudación de fondos para el sismo y logramos recaudar 1.3 millones de dólares y con ese dinero logramos hacer la construcción de 50 casas. De hecho aquí tengo una de las maquetas de las últimas que vamos a entregar estos meses. Por acá hay otra. Y este proyecto en verdad representa para mí ese momento en el que México se despertó, en el que México tomó acción, en el que todos y cada uno de los mexicanos apoyó. Y creo que esa magia y esa actitud de ese México que toma control de lo que quiere no debería de solo pasar cuando hay un desastre
o cuando hay una crisis, sino todos los días. Acordémonos de lo que estamos hechos y de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, porque al final eso es lo para mí. Gracias. Hola a todos. Es un privilegio poder compartir con ustedes hoy. Creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a llamar la situación que enfrentamos por su nombre. Estamos viviendo en medio de una crisis muy particular, porque a diferencia de otras, esta no es una crisis de industria, de país o de región. Es una crisis global que nos afecta a todos. Cuando pienso en la palabra crisis, lo primero que se viene a mi mente es la palabra oportunidad. Hoy es a través de perder el miedo al cambio, de tener la capacidad de adaptarnos, de tener precauciones, frialdad y sobre todo la visión que debemos de ver hacia adelante en dónde están esas oportunidades. Estoy convencido que la gran fortaleza de México está en sus jóvenes. Y hoy es a través del liderazgo de ese grupo de jóvenes que tenemos que salir adelante. Hay poblaciones vulnerables que probablemente tengan que guardarse más, pero hay una gran población joven que tiene que suplir ese trabajo y ese esfuerzo para poder salir adelante. Yo tengo fe y certeza de que es en los jóvenes que encontraremos ese liderazgo que hará que México salga a flote y salga victorioso de esta dura situación que enfrentamos. Espacio 301. Un México justo es aquel en el que todos podemos expresar libremente lo que pensamos, debatir abiertamente y confrontar ideas sanamente, sin violencia ni censura. México justo. En uno de los textos extraordinarios que se han escrito durante la pandemia, un escritor, o quizá un filósofo o un periodista, decía que hoy ya no basta con contar la verdad, sino que hay que destruir la mentira, empezando por esas grandes mentiras que se fabrican con pequeñas verdades y que son las peores mentiras, porque tienen el sabor de la verdad. Ese para mí es uno de los grandes retos, de los grandes desafíos para los que, aún en circunstancias tan difíciles, seguimos anhelando que algún día la mayor parte de los mexicanos vivan en un México justo. No dejar que se imponga la mentira, y menos hoy, cuando desde el poder se privilegia la discordia y la polarización. No hablo de una lucha del bien contra el mal, ni de un modelo contra otro, no. Hablo de apelar más que nunca a la honestidad intelectual y de defender con inteligencia, serenidad y pasión los pequeños espacios que tenemos. No hablo de llevar o de sacar a alguien del poder, sino de impedir que reine la mentira. Porque según ese escritor o filósofo periodista, el combate por la verdad ha sido siempre un combate contra la esclavitud. Un México justo es aquel en el que sus instituciones y contrapesos no se detienen ante el tufo del autoritarismo. Espacio 301. Éramos pocos cuando iniciamos, hoy somos millones. Es por ello que la distinción de formar parte de los 300 líderes no es propia. Le pertenece a todo ese gran equipo de mujeres y hombres que todos los días sudan la camiseta. El 2020 nos ha reiterado, la salud es lo más importante para todas y para todos. En CATEM llevamos muchos años de esfuerzo por ofrecerle a los trabajadores y a los suyos servicios de salud siempre de primer nivel. La justicia laboral late más fuerte que nunca. En todos los rincones del país suena el nombre de CATEM. Es el momento de los trabajadores, es el momento de México, es el momento de todos nosotros. Me quiero referir el día de hoy a la necesidad de consolidar y apuntalar tres instituciones fundamentales para el Estado mexicano: las fiscalías, los cuerpos policiales y los órganos de administración de justicia, concretamente juzgados y tribunales. Una comunidad que es capaz de garantizar a sus miembros en lo individual y en lo colectivo que las disputas se van a resolver de manera rápida, eficiente y con justicia, pavimenta las iniciativas privadas, las iniciativas de los individuos, las iniciativas de los grupos
y desde luego crea riqueza. De la misma manera, inhiben las conductas deshonestas y evitan la corrupción. Cuando no es el caso, esta es castigada de manera severa. Por ello, es indispensable garantizar que las fiscalías estén fuera del juego político, que los cuerpos policiales actúen de manera científica y técnica y que los tribunales tengan autonomía al dictar todas sus resoluciones. Estas tres instituciones son transeccionales, trascienden y van mucho más allá de la duración de un encargo político. Ahí está el reto. Gracias. Espacio 301. Hemos llegado al final de la primera entrega de Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. En Espacio 301 consideramos a todas y todos. Las invitaciones han sido extendidas a quienes vimos hoy y a quienes verán en las siguientes semanas, a quienes no dieron respuesta y a quienes decidieron no participar, como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos comunicó que no podía enviar un mensaje. Los espero aquí en Espacio 301 el próximo lunes en punto de las 8:30 de la noche. Que descansen y gracias por su atención. Espacio 301.